¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Le agradezco mucho que nos acompañe a una emisión más de su programa Salud para Todos. En ausencia de su titular, el doctor Rudy Coronado, le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. En el programa anterior les hablamos sobre los trastornos como la ansiedad y la depresión desde el punto de vista psicológico, pero hoy también vamos a hablar sobre esta sintomatología, pero también desde el punto de vista médico. Y para eso nos acompaña en esta ocasión Larisa Medina, doctora, médico general y también, pues como la vez pasada nos acompañó y hoy vamos a volver a hablar sobre este tema, a Mariana Mendicuti. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué amable. Igual para mí, alegran esta cabina, pero sobre todo hoy le vamos a dar este toque interesante. ¿Por qué? Porque lo estábamos hablando fuera del aire, de que si algo ha aumentado en estos tiempos entre la gente, son estos trastornos quizás derivados del estrés. Sin embargo, esa es una de las tantas causales que podrían ser el origen, aunque realmente no es así, y eso vamos a platicar ahorita con Mariana, sobre la ansiedad y qué es a lo que conlleva cuando la ansiedad no es tratada. Entonces, vamos a hablar de esos factores. ¿Cuáles son esos factores? Hablábamos del estrés, que podría ser uno. ¿Cuáles otros podrían ser estos detonantes de la ansiedad? Bueno, como platicamos hace un momento antes de iniciar, la ansiedad últimamente ya es parte de nuestro pan de cada día, ¿no? Ok. En la vida que llevamos a lo mejor un poco acelerada, Sí. Pues a veces no nos da tiempo para coordinar lo que normalmente hacíamos y empezamos Sí. a saturarnos de cosas, actividades, trabajo. Y pues eso es una, o sea, es una de las principales causas de la ansiedad, ¿no? La ansiedad se genera por diferentes tipos de estrés, ¿no? Sí. Y el estrés, ¿por qué se genera? Claro. ¿Qué genera nuestro estrés el día a día? ¿No? O sea, Ok. nuestros problemas económicos, Así es. en factores laborales. La doctora comentaba hace un momentito, factores culturales igual, de repente, Ok. ¿no? Sí. O sea, ese choque de ideas que pueden haber, que comienzan a nosotros a generarnos ideas opuestas a las que tenemos y debemos ser así, nuestro deber ser contra lo que queremos ser, ¿no? Entonces Ok. allá viene un choque igual que puede causar una ansiedad. ¿Cómo detectarlo? Yo, simple mortal, que no sé esa cuestión médica o psicológica, ¿cómo lo identifico cuando ya tengo ansiedad? Lo hablábamos en la emisión pasada, ¿no? Sí. Que empiezan a aparecer diferentes características en nuestro cuerpo, Ok. en nuestra mente, en nuestra parte física. De repente nos empezamos a sentir pues con pocas ganas de hacer las cosas, a lo mejor nos empezamos a sentir con estrés, empezamos a tener sudoración en las manos, no logramos tener un sueño adecuado, Ok. tenemos preocupaciones constantes que no nos permiten a lo mejor tener un día normal de vida, Ok. ¿no? Y eso empieza a generar en nosotros pues características diferentes que nos ayudan a identificar que no estamos en nuestro mejor momento y que de alguna manera es una señal de alarma que te está diciendo que hay ansiedad. Y la ansiedad, digo, creo que todas lo tenemos en diferentes niveles. Ok. Clínicamente hablando, la diferencia entre un estrés regular, todos tenemos estrés. Claro, En algún punto claro. estamos ansiosos. El chiste es cómo se maneja, ¿no? Exactamente, por una parte, pero realmente para decir necesito ir a consultar desde que interfiera con tus actividades, ahí ya es un factor para ir a consultar. O sea, por ejemplo, no es lo mismo estar ansioso, por ejemplo, a mí esta entrevista a mí me cansa ansiedad. Claro. Es un momentito. Claro, Pero exactamente. si, por ejemplo, esa ansiedad te paraliza, dices, no, mejor no voy. No lo voy a hacer, ¿no? Ahí es donde dices, voy a ir a consultar. Se vuelve un trastorno desde el momento en el que interfiera con tus actividades, que te impida seguir con la vida regular. Ahora, ¿qué te lo puede causar? Existen muchísimos factores. Hay factores ambientales, hay factores hereditarios, hay factores neurobiológicos en general. O sea, realmente, ¿cómo se genera un trastorno de ansiedad? Es por el cuerpo se siente amenazado. Entonces, ahí se empiezan a liberar diferentes
neurotransmisores, ¿ok? Ok. Entonces tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, la GABA. Entonces, todo ese tipo de alteraciones, la serotonina en el caso de la depresión. Entonces, ahí tenemos esa intervención de factores bioquímicos a nivel Ok. cerebral, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un imbalance químico, o sea, realmente es muy importante que la gente comprenda. Tener un trastorno de ansiedad, tener un trastorno depresivo, no significa que uno esté loco, no significa Claro. que uno sea débil, Así no es. significa que uno no pueda con la vida. Es un trastorno a nivel bioquímico en Ok. el cerebro. Entonces es muy importante ponerle atención y pedir la ayuda como tal en el momento que se está sintiendo que interfiere con tus actividades. Viene siendo la ausencia de alguna de estas enzimas como de las que Sería hablabas. un imbalance. Un- Puede Ok. ser que de repente se genera, por ejemplo, se nos sube la noradrenalina en el caso de cuando sentimos una amenaza. Que eso te Ok. pasaría, por ejemplo, si alguien llega y te intenta saltar. Claro. Entonces te dispara tu sistema simpático, que es tu sistema de alerta. Ok. Entonces tú corres, y es cuando, por ejemplo, hay mujeres que han dicho, ¿no? O sea, cuentan leyenda urbana, ¿no? De mujer que corrió y levantó un camión porque vio que su hijo estaba atropellado. Ese tipo de cosas. Pero Ajá. lo vives constantemente Ok. y vives así las 24 horas del día y cualquier factor te lo puede desencadenar. Que fulano de tal me vio feo, de que mi novia no me contestó, de que fui a trabajar y mi compañera hoy no me habló. O sea, esos pequeños detalles, como estás en alerta todo el tiempo, Ok. cualquier cosita te puede sacar de balance y entonces empieza a interrumpir tu vida. Pero Y allá es donde hablábamos, hay que- hablábamos de que tienen un manejo. Claro, claro. ¿Cuál sería esto? Por decir, si yo lo tengo de una manera simple, no recurrente, como cuando dices que ya tengo que ir a consultar, sino de una manera simple, ¿cómo lo manejo para evitar que me gane? Es que va a depender de la situación, ¿no? Ok, Porque aparte vamos a hablar de diferentes características que presenta la ansiedad. La Claro. ansiedad la puedes presentar de diferentes formas, hasta con un simple enojo. O sea, las personas ansiosas muchas veces están irritables, sin ganas ok. de convivir con la gente, no son incapaces de poder escuchar o de tener alguna relación, y no digo amorosa, una relación del día a día, ¿no? Claro, Personal, De cualquier exacto, forma. interpersonal. ¿Cómo se llama? También puedes tener malestares físicos, náuseas, mareos, sudoración, ganas de no tener no tener ganas de hacer nada, estar así como botadón, porque la misma ansiedad no te permite concentrarte. Entonces va a depender mucho del grado de ansiedad. Es importante que se trate a tiempo, porque todo lo que se trata a tiempo, pues evidentemente tiene una solución más rápida claro. y podemos llegar a ¿cómo se llama? Pues a que la persona logre un balance adecuado, ¿no? Pero si no hablaba aquí la doctora Larisa Medina, hablaba de algo asociado a esto, la depresión. ¿En qué momento aparece? Realmente el trastorno ansioso depresivo va de la mano. O sea, Ok. muy rara la ocasión en que sea puramente depresivo o puramente ansiedad. Ok. Siempre hay algún grado predominante de depresión o de ansiedad. Muchas veces puede ser más ansioso, pero sí tienes un grado de depresión. O puede ser Ok. más depresivo y tienes un grado de ansiedad. De cualquier forma, los tratamientos básicos, nosotros nos vamos siempre por elección inhibidores de recaptura de serotonina, por ejemplo, la fluoxetina, paroxetina y todo eso, y de ahí partimos. Y hay una escalera y millones de miles de medicamentos que se pueden utilizar dependiendo de cómo, Ok. de cómo vaya evolucionando. Sin embargo, no todo el tratamiento es farmacológico. De Ok. hecho, se opta primero porque sea Un terapia acompañamiento psicológico. conductual, exactamente, un acompañamiento psicológico, e identificar esos orígenes, o sea, saber identificar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y qué me lo está causando. Entonces, lo primero, o sea, esas técnicas de grounding que hace, por ejemplo, mi compañera Mariana, por ejemplo, identifica qué la emoción, causa? cuál es la causa, o sea, por qué hoy te sientes así y por qué no te sientes de diferente manera. Y ese tipo de cosas, al analizar la emoción que se está percibiendo, van dando una tranquilidad también, o sea, para poder aterrizarte en ese Y momento. evidentemente ver cuál es el factor que lo está causando, Claro. porque es donde nosotros empezamos a hacer las Ok. modificaciones para lograr que la ansiedad vaya bajando y Ok. canalizar igual muchas veces la mente a otras cosas para de alguna manera aislarnos de lo que estamos viviendo y nos está causando ansiedad y poder llegar a la calma, porque es lo que nos interesa primero, lograr una contención con el paciente. Ya que haya esa contención y él logre externar lo que está viviendo, pues ya podemos empezar a trabajar con él y modificar esas conductas. ¿Qué otros trastornos pueden ir asociados a la ansiedad y a la depresión? Muchísimos. O sea, inclusive muchas veces son comorbilidades de otras enfermedades. Pudiera ser que no sea puramente un trastorno ansioso depresivo. Muchas veces el trastorno de déficit de atención con hiperactividad
o sin hiperactividad. El TDA puede ser manifestación de una esquizofrenia latente, puede ser manifestación de trastorno de autoridad. O sea, hay diferentes tipos de trastornos mentales y casi todos se Están asocian. asociados con Lo mismo las enfermedades crónico-degenerativas, tener diabetes, tener hipertensión, una mala Cáncer. dieta, en general hay muchísimas comorbilidades asociadas. Llegan a ser psicosomáticos. Sí, claro, por supuesto. De hecho, hay un fenómeno que se Sí. llama doctor shopping, Ok. que es cuando los pacientes empiezan a ir de que voy a ir al reumatólogo porque siento que me duele todo. Voy a ir al neurólogo porque siento que me estoy, no puedo dormir o lo que sea. Voy a ir al Ya. psiquiatra porque siento que me estoy volviendo loco. Voy a ir al gastroenterólogo porque mi colon no me deja en paz. Entonces, ese es eso. O sea, vas buscando la causa y vas por millones de doctores, como si fueras en el centro comercial, y vas entrando de doctor en doctor, Así es. y nadie te encuentra la causa, pero realmente tu causa es un trastorno de una ansiedad. ansiedad. Ok. Ansiedad. En ese caso, ¿qué se hace? Por decir, estamos hablando del diagnóstico temprano. Ok. Viene la cuestión de la atención psicológica. Sin embargo, estás, en el caso, si llega a ser laboral, estás en una situación en la que tratas de controlar, pero viene el factor rutinario, porque tienes que ir a trabajar diario y la presión sigue aumentando. Aunque tú quieras hacer contención, finalmente en algún momento se va a desbordar. ¿Cómo? ¿Cómo irlo? Es lo que te comentaba, ya cuando se vuelve algo cotidiano, algo que de plano nos está dificultando las actividades diarias y todo, ahí sí, ahí ya entra un manejo farmacológico, tal cual, además de la terapia conductual. O sea, Un acompañamiento. no se puede hacer uno sin el otro. De nada nos sirve el dar medicamento si no tenemos una forma de reparar la costumbre, por así Claro. decirlo. O sea, el mal hábito de caer en esa... pensamientos intrusivos todos tenemos. ¿Qué es un pensamiento intrusivo? Cuando dices, por ejemplo, está girando el ventilador y piensas, se va a Se va a caer caer. y me va a aplastar. Eso es un pensamiento, un ejemplo de Ok, pensamiento intrusivo. pero es muy común. Sí, La gente claro. no lo dice, Así pero es es. algo que se manifiesta, pero que la gente no sabe que ese es el caminito de un trastorno. Qué bueno que lo Exactamente, mencionas. que te puede llevar hasta Que allá. te O que puede ser, que te o Porque que- ese es un o que- ejemplo, o claro. que puede ser un signo que no has notado de ti mismo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, es identificar, estoy teniendo este pensamiento intrusivo, lo voy a canalizar. Entonces, para eso sirve la terapia, el acompañamiento psicológico. Sí, Claro, porque para ayudarte a contener esos pensamientos. hablábamos en el programa pasado Sí. de que ha aumentado mucho la tasa de suicidios en jóvenes. Entonces, yo siempre digo y pregunto, ¿a qué nivel de estrés o de ansiedad tuvieron que haber llegado para poder estar en ese punto? Entonces, ¿qué hubieron allá? ¿Fallos de identificación o cómo? Sí, lo más Pierdes el probable, control. sí, así es. Pierdes el control. O sea, cuando te rebasa la ansiedad y todo eso, ya no sabes Claro. para dónde ir y a veces, o sea, pues Sí, o sea, fue Buscas una el camino que identificación. crees que es el más fácil. Sí, no hubo identificación del trastorno Más- ya subyacente. Ya. más que el más fácil, sino como que a lo que te orilla todo Así eso que es. estás sintiendo, ¿no? Sí. Porque no es fácil. Yo creo Realmente la vida urbana moderna es muy difícil y el nivel de vida es cada El vez nivel más de vida. difícil de alcanzar. Claro. Y en nuestra sociedad, donde todo es trabaja, Y el sueldo eventualmente no da. te Así pierdes, te pierdes. El sueldo no da. Ayer estaba yo en el súper casualmente y vi a una señora con sus 3 hijos que iban metiendo cosas al carrito y decía la señora, por favor, dejen de meter cosas al carrito porque no nos va a alcanzar. Claro. Y todo eso, como mamá, te va generando o sea, estrés, Frustración. frustración, y ¿a dónde te lleva la frustración? Claro. O sea, igual generas estrés, generas ansiedad, porque estás viendo cómo estirar, Claro. trabajas todo el día y no te alcanza. El doctor Roque Pérez nos dice que se necesita más educación para la salud mental en todos los niveles. Totalmente. Lo hablábamos en la emisión En la emisión pasada. pasada. En cómo se llama, que la gente no cree en la terapia, no cree en la salud mental, yo lo Es un estigma muy grande, o sea, Claro. reconocer, yo tengo un trastorno de tengo- ansiedad y depresión, ¿cuál es el problema? Así es. Así como Exacto. cuando vas al médico porque te duele el estómago, porque Es tienes correcto. calentura, cuando tengas algún problema, o sea, o tengas ganas de platicar simple y sencillamente Así es. con alguien,
Ve, busca Acércate. apoyo, es Porque de verdad. sientes que te están rebasando los problemas. Liberas muchísimo. Desde el momento de que llegas, o sea, de llegar a la primera sesión, liberas demasiado. Te lo digo porque yo voy al psicólogo y a mí me ha ayudado muchísimo. Claro. O sea, desde el momento número uno, donde tú puedes externar tus problemas, vas de alguna forma descargando pues todas las emociones y eso te ayuda a tener un mejor balance y a poder pensar de una manera más segura Más y clara. correcta. ¿Por Claro. qué los hombres cuando se frustran mucho tienden al alcoholismo? Porque Hay es una algunas forma fácil. Sí, totalmente. La ansiedad genera ansiedad. O sea, Ok. el saber que te sientes ansioso también te genera ansiedad. Ok. Entonces, buscas la salida más fácil. Cuando tenemos, o sea, por ejemplo, buscas el alcohol porque pues deprime el sistema, es una forma de aislarte. Inhibir. Claro. O sea, simplemente te quedas como en un estado de ya no tengo que pensar en mis problemas y es Así una es. sensación que tienes que buscar constantemente. Eso nos lleva al abuso de sustancias totalmente. Las drogas, la marihuana en general, todo esto, sí. Sí, sí, sí. Se va muchísimas. yendo de la mano, o sea, va agarrando otras derivaciones para mal. Cuando el trastorno de ansiedad está muy descontrolado, sí puede desembocar en Porque en un, los en hombres un abuso de quizás sustancias. pasa desapercibido, También en las mujeres, pero ¿eh? No es pasan exclusivo de los problemas hombres. así Sí. y pues empiezan a ver común tomar la cerveza, pero no saben por qué. No, sí. ¿Qué ha pasado? Que a nivel cultural y a nivel educación, Así el es. hombre es el que tiene que sacar adelante a la familia. Claro. Es el que tiene que ser fuerte, Es no el puede que tiene que ser llorar, no puede fuerte, temblar. exactamente. Entonces reprime todas estas emociones y al verse colapsado por tantas cosas, lo que hace es recurrir a otras, a otras formas de Liberar el estrés. liberar el estrés. Entonces, ¿qué hacen? Se meten al alcohol, fiesta o empiezan a irse por otras partes. Entonces, eso es lo que Claro. hay que cuidar, la parte cultural y la parte en la que vamos educando a A nuestros los hijos. Y eso nos toca a nosotros ahorita, a estas nuevas generaciones, Claro. de cómo educar a nuestros hijos y ver que las responsabilidades no solo son del hombre, están divididas y hay Así equilibrio, ¿no? Así Y eso o sea, eso es lo que se ha ido ganando ahorita en las nuevas generaciones. Porque todavía si le preguntas a mi papá o a mi abuelo, la responsabilidad casi siempre es la de un hombre. El hombre es el que tiene que mantener a la familia, el hombre es el encargado de esto, el proveer, exactamente. Eso es lo que Roles de sucede género también también. con los jóvenes, llámese, pues, mujeres o hombres en la edad de adolescentes, cuando la escuela les va rebasando por la carga académica y porque además los padres les exigen, además una excelencia que los lleva a un estrés y los llevan a probar sustancias prohibidas. ¿Esto por qué? ¿Cómo detectarlo? Porque muchos padres de familia no se dan cuenta hasta que el joven ya está en un estado bastante avanzado de eso. La comunicación es importantísima. Hay Ujú. que estar siempre pendientes de los hijos. O Ok. sea, Y hablar- realmente no hay una forma en la, o sea, no puedes seguir al niño todo el tiempo. No Claro. puedes tampoco ser esa persona intrusiva que le revise el celular a tus hijos Así y demás, es. ¿no? Crear una base de confianza desde De chicos. confianza y de respeto. así es. Desde, exactamente, o sea, el de aprender a escuchar a tus hijos desde pequeños, Sin juzgar. exactamente, sin juzgar, tampoco aplaudiéndoles todo, ni hacer, o sea, ni hacerlos sentir como que ellos son lo máximo, porque Claro. igual tienen que entender que son personas que tienen errores y Claro. porque hay que enseñarlos a tener frustraciones desde pequeños. Ok. Porque si no los enseñamos a tener frustraciones desde pequeños, van Claro. a creer que se merecen todo conforme vayan creciendo. Porque hasta cuando van al deporte, casi les dicen que tienen que ganar, Pero- que tienen que meter gol. Pero ¿quién es el primero que está ya Claro. encauzando este tipo El de... papá. Totalmente. No, muchas veces los papás quieren dirigir al equipo, quieren que su hijo sea el que meta el gol, quieren que su hijo no descanse, que juegue los 90 minutos y no dan chance a eso. Y los Claro. entrenadores ya no tienen voz y voto. Y pasa lo mismo en las escuelas. Los papás son los que, ¿cómo se llama? Los que ya queremos ser la autoridad en la escuela y nos equivocamos ahí. La autoridad en la escuela son los maestros, los directores. La autoridad con los alumnos, perdón, con los deportistas son los entrenadores. Y muchas veces como papás creemos que por pagar ya tenemos derecho a tomar decisiones ahí. Entonces ya no estamos dando la autoridad Claro. a quien le corresponde y le estamos dando herramientas a nuestros hijos de forma negativa para poder hacer lo que quieran ahí. Ah, Entonces, no los estamos enseñando a ver cómo es la vida. Ya. Y cuando tengan que ir a trabajar el día de mañana Claro. y trabajar en equipo y todo, no Sí. van a saber realizarlo. ¿Por qué? Porque les resolvimos todo de una manera negativa. ¿Cómo lo empiezo a ver? Necesito observarlos. ¿Por qué cambios de actitudes? Entonces esto hay que observarlos, conocerlos mejor. No, es que, digo, para terminar un poquito este tema, Ok. muchas veces como padres queremos
realizarnos a través de nuestros hijos. Claro. Todo aquello que no nos realizamos nosotros, queremos hacerlo a través de nuestros hijos. Quiero que mi hija sea una excelente bailarina. Exactamente, o excelente futbolista, Así es. allá vamos, ¿no? Entonces, por ahí está nuestro primer El error. error. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, como decía Viene de los padres. Exactamente, y como decía la doctora hace un momento, la comunicación y el respeto en casa es la Lo básico, lo pieza fundamental. fundamental para poder llegar a tener unos hijos excelentes, pero sí a lo mejor unas personas, ¿cómo se llama? Formamos personas Más más empáticas. fuertes para la sociedad y para lo que viene, ¿no? Te lo digo porque como mamá sí nos cuesta trabajo, Claro. pero hay que aprender a escuchar, porque de repente estamos en nuestras actividades de vida diaria y con tal de que nos dejen, ¿qué hacemos? Y lo platicábamos igual la vez pasada. Sí. Les damos el celular, les damos la tableta, tienen acceso a Claro. más cosas que nosotros muchas veces. Que se entretengan en Que se algo mientras entretengan. yo saco lo mío, ¿no? No, y es ahí, oye mamá, entonces hay que aprender a escuchar, porque lo que ellos dicen igual es válido, no porque Claro. sean menores, no va a tener validez lo que están diciendo. No es que no sea importante. Al contrario, muchas veces lo que ellos dicen te nutre demasiado a ti Claro. como adulto también. Entonces, esa comunicación, esa reciprocidad ayuda muchísimo en el crecimiento de ellos. Hay que ser fuertes, firmes con la Claro. educación, no agresivos. Eso Claro. es muy diferente, ¿eh? Claro. Porque la agresividad te conlleva a una respuesta negativa de parte de ellos y Ok. los alejas de ti. Aquí lo que tienes que hacer es educar con firmeza y con fuerza. O sea, y no fuerza de Claro. violencia, ¿no? Sino, o sea, ser estricto. Pero es que todo tiene su grado de flexibilidad, ¿no? Así O sea, es. no puedes controlar. Un niño desde que Así nace es. ya es una persona independiente a ti. Claro. Nada más le estás enseñando a vivir. Entonces, Ok, lo vas conduciendo. lo vas conduciendo, le vas dando la oportunidad de expresarse, de conocerse Como y quien demás. dice, Y ya. A Así es. educarlos y ponerles límites. Porque una cosa es poner límites y otra cosa es rigor. Exactamente. Ok. No, y a mí se me quedó una frase, y digo, adoro a mis papás, pero de forma negativa. Me acuerdo cuando yo pedía un permiso, oye, mamá, ¿puedo ir acá? No, ¿y por qué? Porque lo digo yo que soy tu mamá o que soy tu papá. Así Y, es. y eso me caía mal, o sea, porque no había una respuesta Claro. adecuada. Si no era una imposición. Una imposición, exactamente. Como soy tu superior, o sea, porque yo lo digo. Y no es Ok. así. O sea, una explicación, pues ayuda a entender muchas veces más la situación y platicar y llegar a acuerdos también, ¿no? Ni como decías hace un momento, el poner límites el día de hoy es lo que más ayuda. Y ellos van a ir entendiendo que esos límites, al fin y al cabo, eran por algo. Y pues poco a poco ellos van a ir descubriendo el camino adecuado, pero siempre que haya comunicación. Y en las personas adultas. ¿Cómo ¿Cómo? poner límites? ¿Cómo detectarlos además? O sea, ¿cómo detectar que una persona adulta ya está empezando a caer en esta situación de estrés o de depresión? Porque ya ves que se manifiesta de diferentes maneras esto. Los síntomas, realmente los datos de alarma tempranos son cuando, por ejemplo, una persona le gustaba le gustaba ir a entrenar fútbol. Ok. De repente ya no quiere ir a entrenar fútbol. O, por ejemplo, me gustaba ir al gym, ya no quiero ir al gym, no tengo ganas. De repente empiezas a comer más o empiezas a comer menos. Empiezas a dormir más o empiezas a dormir menos. Ok. O sea, ese tipo de alteraciones te van dando la pauta. Esta persona no va bien. O sea, hay algo aquí que no está Claro. bien. Empiezas a descuidar tu trabajo, descuidas tus relaciones, te empiezas a aislar, dejas de salir con tus amigos, dejas de hablar con gente con la que hablabas. O sea, ese tipo de aislamiento, Ya. el querer estar, o sea, todo eso son factores que te van indicando esta persona está empezando con un trastorno. Que lloran por todo. Lloras por el llanto fácil. El así llanto es. fácil. Sí, llanto fácil. Estás hablando de lo que sea y Sí, viene el Sí. llanto. Entonces, lo ideal, cuando ya se detectó, es recurrir primero a una terapia para poder hacer, como bien decías, la contención del problema. Ya en el caso de que, por decir, en una persona adulta que trabaja, que tiene que estar sometido a una cuestión recurrente, que lo hablábamos fuera del aire, de que a veces no está en ti porque tú puedes tener cierto autocontrol, pero te topas con actitudes en tus compañeros de trabajo o en tu ambiente laboral que te hacen pesado el día a día, y a pesar de que tú haces una contención, te vas a desbordar en algún momento. Entonces es cuando ya la contención no funciona y tiene que ir acompañado entonces de una medicación.
No necesariamente, los tratamientos siempre son totalmente individualizados, o sea, Ok. depende de la persona, depende de los factores, porque incluso no toda ansiedad, o sea, bueno, es que hay criterios también de Claro. diagnóstico, ¿no? No puedes, o sea, por ejemplo, llevo 2 semanas en esta situación, no, eso no es suficiente, ¿no? O por Claro. ejemplo, se murió mi mamá, mi papá, estoy en un proceso de duelo, ahí no Sí, es válido, Claro. ¿ok? Entonces tenemos criterios de selección y de todo esto, y de acuerdo a cómo vaya la persona individual, se va viendo más o menos qué tratamiento se le inicia, porque inclusive no todos soportan el mismo fármaco, o sea, Claro. hay diferentes grados, diferentes niveles, y todo es de acuerdo a la persona. Esto no es tampoco receta de cocina, ¿no? De que, miren, escuchen todos, esto es lo que van a tomar. Claro. No, No. por supuesto. Ok, va de acuerdo a cada persona. Así es. ¿Esto ha aumentado en Yucatán? Por supuesto. Pero ¿En no qué porcentaje solamente más o menos? porcentaje como tal, no podría darte una cifra exacta porque realmente no tengo el dato acá, pero sí te puedo decir que no solamente es que haya aumentado como incidencia o como prevalencia, sino Claro. que antes no se hablaba de esto. Claro. Entonces, al no hablarse de eso, pues tú podías decir, no, pues nadie lo sufre, ¿no? O sea, si Así nadie es. lo reporta, pues nadie lo está padeciendo. Claro. Pero poco a poco también conforme van pasando, o sea, va evolucionando la sociedad en general y conforme hay más apertura por ejemplo, estos programas o este tipo de difusión respecto a la salud mental, también obviamente hay mucha gente que se va abriendo un poco más y dice, bueno, yo también tengo algo, ¿no? Entonces, realmente una cifra exacta no podría darte porque pues, Claro. esto puede cambiar todos los días incluso, o sea, no, Pero no. su día a día ha crecido más, ¿no? Sí, Sobre todo en las gentes que tienen que tratar, ¿no? sí, casi Ahora yo les totalmente. preguntaría algo. ¿Son más los hombres o las mujeres las que acuden? Las mujeres. Son las mujeres. Las mujeres son las que más se ¿Por acuden. qué? Porque culturalmente el hombre no lo acepta. No tiene ningún problema. Ah, ok. No Por tiene una ningún. parte, y por otra parte también, bueno, en nuestro caso particular, en el hospital donde trabajamos, pues realmente es que los turnos matutinos los hombres están trabajando. Ah, Entonces ok. las mujeres, que son las que se quedan en casa en su mayoría en el sector del cual Son las estamos que hablando, son concurren. las que concurren. Pero no quiere decir que los hombres no acuden, porque sí hay Porque sí hombres acuden, por Claro. supuesto que sí, acuden, ¿eh? por supuesto que sí, pero sí. realmente el buscar ayuda ya es algo ¿Y cultural. estos trastornos se relacionarían en algún momento con la violencia familiar? Por supuesto, supuesto están que de sí. la mano. Sí, Ya. sí. Al estar menos tolerante a muchas situaciones, Ok. muchas veces, Tú ¿cómo se Por eso llama? decía yo que en el caso del hombre es más, porque en el caso del hombre siente más vergüenza, no lo acepta, difícilmente acepta que tiene problemas. ¿No? Sí, Todavía lo. Sí, difícilmente lo ven como un rasgo de debilidad cuando no tiene absolutamente nada que ver con debilidad. exactamente. Al contrario, el buscar ayuda te va a ayudar a solucionar Claro. muchas cosas, a poner en pauta un momento a tu vida, decir, bueno, llegar a esa reflexión de qué tengo que hacer, sopesar y ver cuál es la Y mejor opción, solucionar ¿no? Y realmente. encontrar soluciones. Solucionar. Sería la recomendación para fomentar esta salud mental, que las personas, pues vamos a decir, concurran, tendría que haber alguna temporalidad para que vayan a alguna consulta, como para que puedan saber o tener un test para saber en qué estado de nivel. Laboratorios, así como te Ok. haces laboratorios de rutina una vez al año, idealmente, ¿no? Claro, 1 o 2 veces al año así es. eh, Sería lo ideal. sería lo ideal, por lo menos que tengas una valoración. Con o sin. Con- O sea, a lo que me refiero es que teniendo o no los Ah, síntomas. teniendo o no los Ok. síntomas, por supuesto que sí, o sea, debería ser Debería de parte para de ver. tu... Exactamente. Si tiene una estabilidad mental. Y lo ideal sería de 8 o 9 sesiones, por lo Claro. menos cada 15 días, ¿no? Para lograr un equilibrio emocional, ¿no? Pero como tamizaje estaría perfecto por lo menos 1 o 2 veces al año, claro que sí, para Una saber cómo o dos estás. veces al año. Claro. Y que se entienda que los procesos y los tratamientos son personales, Ese. quedan entre el médico o la psicóloga tratante y ahí queda completamente. Así que lo que tienen que hacer en el caso de los hombres es perder el miedo a estas situaciones y a estas acciones y pues que tengan esa apertura para poder pues tener un ambiente familiar más sano, ¿no? Porque finalmente lo que se busca es una buena convivencia familiar, porque eso además conlleva a que esta buena convivencia la puedas tener hasta con tus vecinos, ¿no? No. Y ya empiezas a generar entornos sanos. Claro, y si no, también nosotros lo estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Claro. De repente todos nuestros problemas emocionales se los vamos transmitiendo a nuestros hijos sin querer. Nos Así ven es. llorando, nos ven preocupados, ¿qué te pasa? O escuchan que estamos hablando que falta dinero, en que no nos alcanza o que me peleé con tu papá. Entonces todo eso, ellos lo empiezan a absorber y empezamos a generar Claro. una ansiedad
en ellos. Era Así lo es. que hablábamos Así igual en la es. emisión pasada. En la emisión pasada. Entonces, lo ideal es para que usted fomente la salud mental con su familia y con sus vecinos, vaya usted a una valoración o a una consulta, ya sea con un psicólogo o con un médico general, para que de ahí pueda ser canalizado y se sepa si usted está bien mentalmente o necesita algún tratamiento, ya sea de origen psicológico o también ya de tratamiento, pues, químico, ¿no? Eso era lo que nosotros queríamos platicar el día de hoy. Lamentablemente ya nos ganó el tiempo y vamos a hablar de vectores, pero lo vamos a dejar pendiente porque ya nos ganó el tiempo. La plática se puso riquísima y nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias a toda la gente por habernos acompañado. Yo le quiero agradecer muchísimo, como siempre, su presencia a la psicóloga Mariana Mendicuti y a la doctora Larisa Medina. Su presencia el día de hoy y que nos vamos a seguir viendo porque el tema aún da para más. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos visto. Gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.